Me llamo Lark. Tengo 32 años. Y durante la mayo era parte de mi vida. Fui invisible para mi propia familia. La noche del compromiso de mi hermana Eleyanar debía ser perfecta. Lucy's Calitas, Copas de Crystal, Reese's Elegantes. To do. Encajaba con la imagen de familia perfecta que mis padres siempre quisieron mostrar. Hasta que mi padre habló. Rosalind, dijo con una sonrisa tensa al responder a una pregunta del lado del novio. No solemos mencionarla. Es, ¿cómo decirlo? Trabaja en limpieza. Mi madre añadió en voz baja, casi susurrando. Nació para servir, supongo. No reaccione. Nunca lo hacía. Había aprendido que en mi familia defenderme solo empeoraba las cosas. Así que me quedé quieta, con una sonrisa neutra. Como si esas palabras no me atravesaran. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La vio una mujer elegante con traje gris. Dejó su copa lentamente y me miró fijamente. Espera, ¿tú eres? Se detuvo. El silencio cayó sobre la mesa como una tormenta. Mi padre palideció. Mi madre dejó de respirar por un segundo. Y yo supe que algo estaba a punto de romperse. Crecí en una casa donde el amor tenía jerarquías. Mi hermana Eleyanar siempre fue la brillante, la perfecta, la que se sentaba bajo la luz del comedor donde sus trofeos brillaban. Yo me sentaba en la sombra. Año 2011. Yo tenía 14, ella 18. Eleanor llegará a la Corte Suprema algún día, decía mi padre con orgullo. Why, Rosalind? Bueno, añadía mi madre con una sonrisa forzada. No todos nacen para lo intelectual. Yo miraba mi plato. No odiaba a mi hermana. Odiaba lo que yo representaba frente a ella, el fracaso. Mientras ella tocaba el violín, yo desmontaba tuberías para entender cómo funcionaban. Mientras ella ganaba debates, yo ayudaba al conserje a reparar calderas. Allí entendí algo. Nunca sería suficiente para ellos. Why is that? Dejé de intentarlo. Pero lo que ellos nunca imaginaron es que rendirme ante ellos sería el primer paso para construir algo que cambiaría todo. Y años después, esa misma noche, en ese salón elegante, la verdad estaba a punto de salir a la luz. El silencio en aquella mesa no era normal. Era pesado, incómodo, casi eléctrico. La madre del novio seguía mirándome, como si intentara encajar una pieza en su mente. ¿Tú eres Rosalind Clark? Preguntó finalmente, con una mezcla de duda y sorpresa. Sentí todas las miradas caer sobre mí. Mi padre se apresuró a intervenir. Debe haber un error. Mi hija trabaja en limpieza, nada más. Nada más. Esas dos palabras me habían definido durante años. Bajé la mirada hacia mi copa de agua, viendo cómo las gotas resbalaban lentamente, igual que el tiempo que había perdido, intentando encajar en una familia que nunca me vio. Pero esta vez no me quedé callada. No hay ningún error, dije con voz tranquila. Sí, soy Clark. La mujer se inclinó hacia adelante. La dueña de Sturvis. El aire desapareció de la habitación. Mi madre dejó caer su tenedor. Mi padre se quedó completamente inmóvil. Eleyanar me miró como si nunca me hubiera visto antes. Sí, respondí sin levantar la voz. Y esa misma. Un murmullo recorrió la mesa. Eso es imposible, susurró mi padre, tú. Tú no tienes estudios suficientes para algo así. Lo miré directamente. No tenía su aprobación tampoco. Y aún así lo hice. Pero esa historia no empezó ahí. Empezó años antes.
cuando decidí desaparecer de sus expectativas. Tenía 19 años cuando dejé la universidad. «Estás arruinando tu vida», gritó mi padre por teléfono. «No», respondí. «Estoy intentando construirla». Cold. Sin plan, sin apoyo. Con apenas dinero. Pero con algo más fuerte que todo eso: claridad. Sabía que ese camino no era el mío. Y prefería fracasar sola que vivir una vida que no me pertenecía. Mi primer trabajo fue en un hotel en Boston. Limpieza. Habitaciones, baños, pasillos. El mismo tipo de trabajo que mis padres usaban para definir mi límite. Al principio dolía. Cada sábana que cambiaba. Cada piso que fregaba. Sentía que confirmaba lo que ellos creían de mí. Pero en ya, algo cambió. Empecé a observar, a notar patrones, desperdicio de productos, mala organización, errores constantes. Why pants? Esto no es solo limpiar. Esto es un sistema mal diseñado. Y si había un problema, ¿también había una oportunidad? Esa noche, en mi pequeño apartamento, abrí mi laptop. Y por primera vez en mi vida, no estaba intentando demostrarle nada a nadie. Estaba construyendo algo para mí. Y sin saberlo, ese fue el momento exacto en el que dejé de ser invisible. Mi apartamento era pequeño, frío en invierno y ruidoso por las tuberías viejas. Pero esa noche se convirtió en mi primera oficina. Una mesa barata lenta. Why una idea? Abrí Excel y empecé a escribir. Horas, costos, productos desperdiciados. Tiempo mal distribuido. Si yo podía limpiar 14 habitaciones en 5 horas, ¿por qué el sistema necesitaba 8? Si cada habitación tiraba productos casi llenos. ¿Cuánto dinero se estaba perdiendo? Los números empezaron a contarme una historia. Y esa historia gritaba lo mismo una y otra vez. Ineficiencia. ¿Y dónde hay ineficiencia? Hey, negocio. Durante el día limpiaba. Durante la noche aprendía. Tomé clases nocturnas, gestión de instalaciones, seguridad laboral, protocolos sanitarios. No porque alguien me lo pidiera, sino porque por primera vez tenía hambre de aprender. No por aprobación, por ambition. Un día, después de terminar mi turno, imprimí unas tarjetas simples. Servicios de limpieza confiables. Nada elegante. Nada perfecto. Pero era mío. Toqué puertas. Oficinas pequeñas. Negocios locales. Muchos dijeron no. Algunos ni siquiera escucharon. Pero 3 dijeron sí. Y esos 3 cambiaron mi vida. Recuerdo mi primer contrato. Un pequeño espacio de oficinas. Nada impresionante. Pero cuando firmé ese papel, sentí algo que nunca había sentido en casa. Orgullo. No el orgullo condicionado de mis padres. A no real. Silencioso. Profundo. A los 25 años, registré oficialmente mi empresa. Sterling Facility Services. Elegisters porque sonaba fuerte. Limpio, sólido. Como lo que quería construir. Contraté a mis primeros empleados. Carla, una madre soltera que trabajaba más de lo que dormía. Rom, despedido de una fábrica. A mí, estudiante con sueños grandes y dinero pequeño. Les pagué más de lo que yo había ganado. ¿Por qué haces eso?, me preguntó Carla. La miré y respondí. Porque sé lo que se siente no ser valorada. Y no voy a construir una empresa que trate a la gente así. Trabajaba 16 horas al día. Limpiaba con ellos.
y luego hacía cuentas hasta la madrugada. No era glamoroso. No era fácil. Pero era mayo. Muy poco a poco. Creció. A más clientes. Más empleados. Más contratos. Sin inversores. Sin contactos familiares. Sin ayuda. Solo consistencia. Mientras tanto, mi familia seguía sin verme. Para ellos, yo seguía siendo la que limpia, la que no logró nada, la que no se menciona. Y durante años, no los corregí, porque entendí algo importante. No necesitas convencer a quienes ya decidieron ignorarte. Solo necesitas seguir construyendo. Y así, en silencio. Mientras ellos hablaban de éxito en cenas elegantes, yo lo estaba creando desde cero. Y el día que finalmente lo descubrieran, no habría forma de ignorarlo. El crecimiento no fue rápido, pero fue constante. Un cliente llevó a otro. Un contrato pequeño abrió la puerta a uno más grande. En menos de 3 años, ya no éramos 3 personas. Éramos 12. Voy a la chica que limpia. Era una líder. Aunque nadie en mi familia lo supiera. Seguía asistiendo a algunos eventos familiares. No por ganas, sino por costumbre. La historia era la misma. «Why, Rosalind?» preguntaban. Mi madre sonreía con incomodidad. Ella trabaja en limpieza. Mi padre añadía. No solemos hablar de eso. Yo estaba ahí, escuchándolo todo. Invisible. Pero ya no dolía como antes. Porque mientras ellos me reducían a una palabra, yo estaba construyendo algo que no podían entender. En 2022, todo cambió. Recibí un correo que parecía imposible. Solicitud de propuesta al May, uno de los hospitales más importantes del país. El contrato. Millones al año. Lo leí 3 veces. Mi corazón latía fuerte. No era solo una oportunidad. Era una prueba de todo lo que había construido. Trabajé 2 semanas sin parar. Diseñé protocolos, planes de emergencia, sistemas de control sanitario. Cada detalle contaba. No podía fallar. No después de todo. El día de la reunión, entré a una oficina con vista a toda la ciudad. Frente a mí. Ejecutivos, directivos, gente acostumbrada a decir no. Pero yo no vine a pedir. Vine a demostrar. ¿Por qué deberíamos elegirte? Preguntaron. Respire. Porque cuando se trata de limpieza en un hospital, no es limpieza. Es vida o muerte. El silencio fue diferente esta vez. No incómodo. Respetuoso. Semanas después, recibí la llamada. Habíamos ganado. El contrato más grande de mi vida. Mi Sante and mi coach. Why, Lori? No por tristeza. Por todo lo que había sobrevivido para llegar ahí. Pero no llamé a mis padres. No porque no quisiera, sino porque ya sabía lo que pasaría. No escucharían. No entenderían. Y por primera vez, no necesitaba que lo hicieran. La empresa siguió creciendo. Más empleados. Más contratos. Hospitales, universidades, grandes edificios. Todo construido desde cero. Todo en silencio. Y luego llegó esa noche. El compromiso de Eleyanar. La mesa elegante. Las palabras de siempre. No la mencionamos. Nació para servir. Pero esta vez había alguien más en la mesa. Alguien que conocía la verdad. Y cuando esa verdad salió, no solo rompió el silencio,
Rompió la imagen perfecta que mi familia había construido durante años. Porque esa noche, la hija invisible se volvió imposible de ignorar. El silencio en la mesa se volvió insoportable. Podía escuchar el leve sonido de los cubiertos, el roce de una copa, incluso la respiración contenida de mi madre. Pero nadie hablaba. Nadie, excepto ella. La madre del novio, Ken, no apartaba los ojos de mí. «Esto cambia muchas cosas», dijo finalmente, con una calma que imponía más que cualquier grito. Mi padre tragó saliva. «Creo que hay una confusión», intentó decir. Mi hija no podría manejar algo así. Crow giró lentamente hacia él. «Con todo respeto, doctor, su hija maneja algo así». Hizo una pausa. «Es una de las profesionales más competentes con las que he trabajado». Las palabras cayeron como piedras. Mi madre negó con la cabeza, nerviosa. Pero ella nunca nos dijo nada. Solté una pequeña risa. No burlona, cansada. «Hello, Heiss». Ambos me miraron. Varias veces. Cuando abrí mi empresa, los invité. Continué. Dijeron que estaban ocupados. Cuando conseguí mis primeros contratos grandes, llamé. Cambiaron de tema. Cuando salí en un artículo de negocios, lo ignoran. Los miré directamente. No es que no supieran, es que no querían ver. Mi madre bajó la mirada. Mi padre apretó la mandíbula. Por primera vez. No tenían una respuesta. Eleanor habló, su voz temblando. «Ross, ¿por qué no insististe?» «Lemire». Y esa pregunta dolía más que todas las demás, porque ya sabía cuál sería el resultado. «Silencio». No puedes obligar a alguien a valorarte. Cuando ya decidió que no lo haría. Jonathan, el prometido, rompió la tensión. «Entonces, ¿cuántas personas trabajan contigo?» «Casi 180», respondí. Sus ojos se abrieron. «¿Y contratos grandes?» «Hospitales, universidades, empresas. No diga más». No necesitaba hacerlo. Trent sonrió ligeramente. «Tu hermana es modesta», dijo. Su empresa salvó literalmente una sección crítica de nuestro hospital este año. Mi madre levantó la vista, confundida. «Salvar». Trent asintió. Había riesgo de infección. Si no actuábamos rápido, cirugías importantes tendrían que cancelarse. Se inclinó hacia la mesa. Llamé a Rosalind temprano en la mañana. Miró a mis padres. 4 horas después, tenía un equipo completo trabajando. Se hizo un silencio aún más profundo. Trabajaron todo el día y toda la noche. La imagen que habían construido de mí durante años se estaba desmoronando frente a todos. Y lo más impactante no era lo que yo había logrado, sino que nunca se habían tomado el tiempo de descubrirlo. Me levanté lentamente de la silla. No con rabia. No con orgullo. Con calma. Creo que ya dije suficiente por hoy. Tell me, Balzo. Pero antes de dar un paso, Kat habló una última vez. Rosalind. Maguire. Debería saber algo. La miré en silencio. El respeto no se pide. Sonrió levemente. Se gana. ¿Y tú? Hello, teens. Por primera vez en años. Sentí algo diferente. No validation. No necesidad. Solo certeza. Y noche. No fue mi familia la que cambió. Fui yo. Porque finalmente entendí algo. Nunca fui invisible. Ellos simplemente eligieron no mirar.
La risa suave de algunos en la mesa no eliminó la tensión, pero la transformó. Ya no era incomodidad. Era verdad saliendo a la superficie. Mi padre se sentó lentamente, como si el peso de los años le hubiera caído de golpe encima. Queer dijo finalmente todo. Y esa palabra, entendor, nunca había formado parte de nuestra relación. Antes solo había juicio. Ahora había intención. Mi madre tomó una servilleta y la apretó entre sus manos. ¿Cómo? ¿Cómo empezaste realmente? Preguntó con voz temblorosa. No la versión corta. La real. La miré unos segundos. Evaluando. No por desconfianza, sino porque esta vez lo que dijera importaba. Empecé sola. Respondí. Sin dinero, suficiente. Sin contactos. Sin respaldo. Todos guardaron silencio. Dormía poco. Trabajaba mucho. Aprendía todo lo que podía. Pausa. Pero lo más difícil no fue el trabajo. Mi voz bajó ligeramente. Fue aceptar que estaba completamente sola. Eleyanar rompió en llanto. No estaba sola. Susurró. La Mayer. No Connie no Joe. Con verdad. Solo estaba. Silencio. Porque aunque ustedes existían, nunca estuvieron conmigo. Mi madre dejó caer la mirada. Mi padre apretó los labios. Nadie intentó contradecirme, porque sabían que era cierto. ¿Y nunca pensaste en rendirte? Preguntó mi tío Paul, intentando suavizar el momento. Solté una pequeña risa. Muchas veces, Lost Meyer. Pero rendirme significaba volver y aceptar la versión de mí que ustedes habían creado. Negué con la cabeza. Y eso no era una opción. Turner observaba todo en silencio, como si estuviera viendo algo más grande que una simple conversación familiar. Eso es lo que diferencia a los líderes reales, dijo finalmente. No esperan validación. Construyen sin ella. Mi padre asintió lentamente, como si cada palabra le pesara. Rosalind, dijo de repente mi madre. ¿Alguna vez nos odiaste? La pregunta cayó como una piedra. La miré directamente. No, se sorprendió. Pero sí me dolieron, añadí, mucho. Pausa. Y aprendí a vivir sin ustedes. Eso fue más duro que cualquier reproche. Eleyanar se levantó de su silla y caminó hacia mí. No quiero seguir así, dijo con lágrimas en los ojos. No quiero ser parte de una familia que te hizo sentir invisible. Tomo mi mano. Quiero conocerte de verdad. La Mayer. Por primera vez. No veía a la hermana perfecta. Veía a alguien. Perdida. Entonces empieza ahora, respondí suavemente. Pero entiende algo. Ella asintió. No voy a volver a ser quien era antes. No, dijo rápidamente. Quiero saber quién eres ahora. Ella siempre supo. Mi padre se levantó lentamente. Caminó hacia mí. Y por un segundo, pensé que no sabría qué hacer. Paro entonces. Mi abrazo. Fuerte. Torp. Real. Lo siento, susurró. Cerré los ojos. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por primera vez era verdad. Y en ese momento entendí algo importante. El éxito no fue lo que cambió todo. Fue la verdad. Porque cuando finalmente salió a la luz, ya no hubo forma de ignorarme. Nunca más.
El amanecer entró sin pedir permiso en mi apartamento, filtrándose por las cortinas como si nada hubiera pasado la noche anterior. Pero algo había cambiado. No en la ciudad. En mí. Me levanté antes de que sonara la alarma. No por Esther's, sino por claridad. Por primera vez, el día no me estaba persiguiendo. Yo lo estaba enfrentando. Preparé café y revisé mensajes de trabajo. El equipo había avanzado en los reportes sin mí. Eso antes me habría hecho sentir reemplazable. Ahora solo me hizo sonreír. Confianza. Eso era lo que había construido. No control. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de mi madre. Buenos días. Esperamos que tengas un buen día. Gracias por ayer. Lo leí 2 veces. No había exigencia. No había drama. Solo reconocimiento. Respiré hondo y no respondí de inmediato. No porque estuviera ignorando, sino porque estaba aprendiendo a no correr. Luego escribí. Buenos días, igualmente. Simple. Suficiente. Salí hacia la oficina más tarde de lo habitual. La ciudad estaba viva, ruidosa, indiferente. Pero yo la veía distinto. Cada persona parecía tener su propia historia invisible. Igual que la mía había sido durante años. Mi asistente me entregó un informe urgente. Todo bajo control, dijo. Asante. Bien, mantengámoslo así. Pero dentro de mí sabía algo más importante. No todo tiene que estar bajo control para funcionar. A veces, solo tiene que estar en movimiento. Más tarde, en una reunión, uno de los ingenieros preguntó. ¿Cambios en la estrategia? Miré los planos, los datos, el equipo. Why respondí? No cambiamos la dirección. La entendemos mejor. Silencio. Luego asentimientos. Confianza otra vez. Al final del día, salí a la terraza del edificio. El viento era frío, pero limpio. Saqué mi teléfono y vi una foto antigua que mi madre había enviado. Nosotros en una cena, años atrás. Yo sentada al final de la mesa, mirando hacia abajo. Casi irreconocible. Guardé el teléfono. No con tristeza, con distancia, porque ya no era esa versión de mí. Y tampoco necesitaba odiarla para dejarla atrás. Y seguí vida. La noche cayó sobre la ciudad con una calma distinta. Ya no la sentía como un final del día, sino como una pausa entre versiones de mí misma. En casa, el silencio me recibió como un viejo conocido. Esta vez no pesaba, acompañaba. Me senté en el sofá sin encender la televisión. Solo el sonido del aire acondicionado y mis propios pensamientos. Por primera vez, no intenté apagarlos. Mi teléfono volvió a vibrar. Ellie Lenore. Pensé un segundo antes de contestar. ¿Esther's ocupada? Preguntó ella. No mucho. Hubo una pausa. He estado pensando en lo que dijiste. Sobre empezar de cero. Asentí, aunque no podía verme. ¿Why? Quiero hacerlo bien, dijo. Pero no sé por dónde empezar. Respiré hondo. Empieza por dejar de compararte conmigo. Silencio. Eso es lo que siempre hiciste. Continué con calma. No solo tú. To-dos. Ella bajó la voz. Es difícil no hacerlo. Lo sé. Pausa. Pero no estás compitiendo conmigo, dije. Estás encontrándote a ti. Esa frase quedó suspendida entre nosotras. Después de colgar, me quedé mirando el techo. Extrañamente, no sentía la necesidad de llenar el vacío.
porque ya no era vacío. Era espacio. Los días siguientes fueron diferentes, pero no espectaculares. Y eso era lo importante. Mi padre envió un mensaje corto. Si tienes tiempo esta semana, me gustaría verte para tomar un café. Solo nosotros. No añadí drama a eso. Solo respondí. Podemos hacerlo. Sin expectativas. Sin guión. En él, los proyectos avanzaban. Las decisiones se tomaban sin necesidad de mi constante validación. Mi equipo ya no dependía de mi presencia para funcionar. Eso era éxito real. No el control, sino la continuidad sin mí. Una tarde, mientras revisaba planos, Catherine apareció en mi oficina. Tu familia parece estar ajustándose, dijo observando mi expresión. ¿No se ajusta de la noche a la mañana? Respondí. Ella sonrió. Ningún sistema lo hace. Se apoyó en la mesa. Pero tú tampoco eres la misma persona que conocí. Lemire. Eso espero. Esa noche, antes de dormir, recibí otra foto de mi madre. Esta vez era la mesa del brunch. Vacía después de que todos se fueron. Un mensaje debajo. Todavía estamos aprendiendo a verte de otra manera. Miré la imagen largo rato. No respondí inmediatamente, porque algunas cosas no se contestan rápido. Se entienden con el tiempo. Abigail Lawless. Y mientras la oscuridad llenaba la habitación, ya no sentí que estaba saliendo de una historia. Sentí que estaba escribiendo una nueva. Y por primera vez, no necesitaba que nadie más la probara para que fuera real. Part 11. El café con mi padre llegó una tarde nublada. No eligió un restaurante elegante ni un lugar familiar de la familia. Eligió algo simple, casi incómodo en su honestidad, una pequeña cafetería en una esquina tranquila. Él ya estaba sentado. No se levantó de inmediato como antes. Solo me miró. Why espero? Me senté frente a él. El silencio entre nosotros no era hostil esta vez. Era desconocido. Gracias por venir, dijo finalmente. Asentí. Dijiste que querías hablar. Él bajó la mirada a su taza. No sé cómo hacerlo bien. Una pausa. Nunca aprendí a hablar contigo sin corregirte. Lo miré en silencio. Esa palabra, corregirte, decía más de lo que él probablemente quería admitir. No necesito que lo hagas perfecto, respondí. Solo necesito que lo hagas real. Él respiró hondo. Cuando eras niña, pensé que ser dura contigo te haría fuerte. Mi expresión no cambió. Y lo hizo, dije suavemente. Él me miró sorprendido. Continue. Pero no por lo que hiciste, sino a pesar de ello. El silencio se volvió pesado, pero no roto. Perdí mucho tiempo, dijo él después. Sí, respondí sin dureza. Pausa. Pero todavía estás aquí. Eso lo desarmó más que cualquier reproche. Mi padre apretó la taza entre las manos. Quiero aprender a verte como eres, no como esperaba que fueras. Lo observe. Por primera vez no veía autoridad. Veía esfuerzo. Entonces empieza por escuchar, dije. Asintió lentamente. Estoy escuchando. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego, por primera vez, él preguntó algo distinto. ¿Qué te hace feliz? ¿Fuera del trabajo? La pregunta me tomó desprevenida. Pence. La tranquilidad, respondí. El silencio sin presión. Las decisiones que nadie me obliga a justificar. Él asintió
como si estuviera anotando mentalmente algo importante. Cuando salimos del café Boado, no hubo gran reconciliación. Solo un cuídate torpe de su parte. Y un tú también mío. Eso fue suficiente. Esa noche, Eleyanar me llamó otra vez. Hoy vi a papá, dijo. Why? Fue extraño. No perfecto. Pero menos falso. Sanray levemente. Eso ya es progreso. ¿Tú crees que podamos ser una familia normal algún día? Me recosté en el sofá. No lo sé, respondí honestamente. Pero podemos ser una familia honesta. Silencio. Me gusta más eso, dijo ella. Colg. Miré el techo otra vez. Pero esta vez, no había peso. Solo pensamiento. Los días siguieron pasando. No como una revolución, sino como un ajuste lento, constante. Mi familia aprendiendo a hablar sin máscaras. Yo aprendiendo a no esperar perfección. Una mañana, mi madre me envió un mensaje. Hoy te vi en las noticias del sector. Estaban hablando de tu proyecto hospitalario. Me sentí orgullosa. Sin dudas. Lo leí varias veces. Sin dudas. Esa parte era nueva. No respondí con emoción exagerada. Solo escribí. Gracias. Y lo sentí suficiente. Porque ya no necesitaba que todo se resolviera. Solo necesitaba que fuera real. Y por primera vez en mucho tiempo. Lo era. La rutina había cambiado sin anunciarlo. No hubo un día específico en el que todo se sintiera diferente. Simplemente dejó de doler. Una mañana, mientras revisaba el calendario, vi algo que antes habría ignorado, un evento familiar organizado por mi madre. No era una celebración grande, solo una comida en casa. Sin presión, sin invitados externos, solo familia. Pensé en rechazarlo. Por costumbre. Por protección. Pero esta vez. No lo hice. Llegué por la tarde. La casa estaba más tranquila de lo que recordaba. Sin música alta, sin tensión visible. Solo conversaciones bajas y el sonido de platos. Mi madre me abrió la puerta. No dijo por fin viniste ni te estábamos esperando. Solo sonrió. Hola, Rosalind. Ese saludo simple me desarmó más de lo que esperaba. Entré. Mi padre estaba en la sala. Se levantó, dudó un segundo. Y luego solo asintió. Legist. Sí, nada más. Y eso estuvo bien. Eleyanar apareció desde la cocina con una bandeja. No lo quemé esta vez, dijo intentando bromear. Solté una pequeña risa. Eso ya es progreso. Ella sonrió más relajada. La comida fue normal. Y esa normalidad era nueva. No había preguntas invasivas. No había silencios pesados. Solo intentos. Intentos de conversación. Intentos de conexión. Mi madre me preguntó por el trabajo, pero escuchó sin interrumpir. Mi padre habló de cosas pequeñas, sin convertirlas en lecciones. Eleyanar contó anécdotas sin compararse conmigo. Y yo simplemente estuve ahí, sin defenderme, sin justificarme. En un momento, mi madre dejó los cubiertos. He estado pensando mucho, dijo. Todos la miramos. Creo que pasamos años viéndote como una idea, no como una persona. El silencio fue inmediato, pero no incómodo. Real. Ella continuó. Y ahora estamos aprendiendo tarde, pero estamos aprendiendo. Mi padre bajó la mirada. Demasiado tarde en algunas cosas, añadió él. Neg suavemente.
No existe demasiado tarde si todavía estamos aquí. Eleyanar me miró. Eso suena como algo que dirías en el trabajo. Sunray. Porque funciona en todas partes. Ella rió. Y por primera vez, esa risa no tenía tensión detrás. Después de la comida, salimos al jardín. El aire era fresco. Mi madre se quedó a mi lado. No te voy a pedir que vuelvas a ser la hija de antes, dijo suavemente. Lemire. Porque ya no existe. Respondí. Ella Asensio. Pero me gustaría conocerte como eres ahora. Posa. Semidillas. Miré el cielo oscuro. Pensé en todo lo que había sido esa casa. Y en lo que podía ser. No tienes que ganártelo, mente. Solo no lo pierdas otra vez. Esa noche, cuando me fui, nadie me detuvo con culpa. Solo con despedidas simples. Quidate. Bon voyage. Nos vemos pronto. Y mientras conducía de regreso, entendí algo profundo. La familia no se reconstruye con grandes discursos. Se reconstruye con pequeñas decisiones repetidas. Una conversación. Una escucha. Una presencia. Y por primera vez, no me sentía fuera de ella, sino dentro de algo que, lentamente, empezaba a existir otra vez. Los meses siguientes no fueron perfectos. Fueron reales. Y esa fue la diferencia más grande de todas. Mi vida siguió avanzando a un ritmo constante, proyectos nuevos, decisiones difíciles, reuniones largas. Pero algo dentro de mí ya no reaccionaba igual a la presión. Ya no estaba intentando probar nada. Mi relación con mi familia tampoco se convirtió en una historia ideal. Hubo días incómodos, silencios que regresaban, momentos en los que mi padre volvía a su vieja forma de hablar sin darse cuenta. Y luego se detenía. Lo siento, decía cada vez más rápido. Y esa simple frase empezó a cambiar cosas pequeñas. Eleyanar comenzó a visitarme algunas tardes. No como invitada, sino como alguien que estaba aprendiendo. Un día, mientras revisaba archivos en mi oficina, me observó en silencio. «Es raro verte así», dijo. «Así como. Tan. Segura». La miré sin dejar de escribir. No siempre lo fui. Ella se sentó. Yo antes pensaba que el éxito era ruidoso, admitió. Pero el tuyo es estable. Sonreí levemente. El ruido no construye nada duradero. En casa de mis padres, las cosas también cambiaron lentamente. Mi madre dejó de justificar el pasado en cada conversación. Mi padre empezó a preguntar más que afirmar. Y eso, aunque pequeño, era enorme. Un domingo, mientras tomábamos café, mi padre dijo algo inesperado. «He estado pensando en jubilarme pronto. Lemire. Why? Y quiero aprender a no ser el centro de todo». Mi madre lo miró, sorprendida. «Eso sería nuevo», dijo con una pequeña sonrisa. «No hubo drama. Solo aceptación de un cambio inevitable». Esa tarde, mientras salía de la casa, me acompañó hasta el coche. «¿Crees que algún día todo esto se sentirá normal?» Pregunto. Pensé unos segundos. «No quiero que se vuelva normal», respondí. «Quiero que se vuelva consciente». Ella asintió lentamente. «Eso suena más difícil». «Lo es», dije, «pero también es más real». Antes de entrar al coche, me miró. «Gracias por no rendirte con nosotros». La miré de vuelta. Yo tampoco me rendí conmigo misma. Esa noche, sola en mi apartamento, abrí una carpeta antigua en mi computadora. Fotos,
correos, documentos de los primeros años, de la versión de mí que nadie había visto crecer. No sentí tristeza, anay orgullo, solo reconocimiento. Había llegado hasta aquí sin permiso, sin validación, sin apoyo constante, pero no completamente sola tampoco. Nunca completamente sola. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Hoy me di cuenta de algo. Antes te mirábamos desde lejos. Ahora te estamos aprendiendo de cerca. Lo leí despacio. Why respondí? Eso es lo único que importa ahora. Apagu la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que faltaba. Pensé en lo que estaba creciendo. Porque la historia ya no era sobre rechazo, ni sobre éxito. Era sobre reconstrucción. Lenta, imperfecta, pero real. Y aún quedaba un último paso por dar. Diciembre llegó con un frío suave y una calma inesperada. No hubo grandes anuncios. No hubo momentos dramáticos. Solo continuidad. Y eso lo cambió todo. Decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Invité a mi familia a mi mundo. No como espectadores, sino como parte de él. La fiesta anual de mi empresa fue sencilla. Nada lujoso. Un salón comunitario. Luces cálidas, música suave. Niños corriendo entre mesas. Mi equipo estaba ahí. Personas reales. Historias reales. La vida que yo había construido. Cuando mi madre entró, se detuvo en la puerta. Observando to do. No con juicio. Con asombro. Mi padre caminó más despacio, mirando cada detalle, como si intentara entender algo que nunca había considerado importante. Carla se acercó a ellos primero. ¿Ustedes son los padres de Rosalind?, preguntó con una sonrisa. Mi madre asintió. Carla no dudó. Su hija cambió mi vida. El silencio fue inmediato. Me dio un trabajo. Pero más que eso, me dio estabilidad. Pausa. Why respeto? Mi madre bajó la mirada, emocionada. Luego Jerome habló con mi padre. Ella no solo dirige, trabaja con nosotros. Mi padre asintió lentamente. Eso lo entiendo ahora. Yo los observaba desde lejos. No intervine. No explique. No defendí. Porque esta vez no hacía falta. El Ellanar estaba a mi lado. Esto es lo que realmente construiste, ¿verdad?, dijo en voz baja. Sí. No es solo una empresa. Neig suavemente. Nunca lo fue. Mi madre se acercó a mí después de unos minutos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No sabía. Susurró. La Mayer. Ahora lo sabes. Ella asenció. Y estoy orgullosa. No hubo duda en su voz. Por primera vez. Ninguna. Mi padre se quedó en silencio más tiempo. Pero cuando habló, fue claro. Pasé años midiendo el valor con las herramientas equivocadas. Me miró directamente. Tú construiste algo que no se puede enseñar en ninguna universidad. Respiré hondo. Lo construí porque no tenía otra opción. El nigo. Lo construiste porque tuviste el coraje de hacerlo. La noche continuó. Risas, conversaciones, niños jugando. Nada perfecto. To do real. Al final, cuando todos se iban, mi madre me abrazó. No con culpa. No con miedo. Con orgullo. Mi padre puso una mano en mi hombro. Firm. Presente. El Ellanar sonrió. Sin comparaciones. Cuando salí del salón, el aire frío me envolvió.
Pero no sentí soledad. Sentí cier, porque la verdad no solo había salido a la luz, había encontrado su lugar. No recuperé la familia que perdí. Construí una nueva versión de ella. A más honesta, más consciente, a más humana. Wow, ya no era la hija invisible, ni la que tenía que demostrar su valor. Era alguien que había creado su propio camino. Y decidió, a pesar de todo, dejar espacio para que otros caminaran a su lado. Porque al final, no se trata de ser visto por todos. Se trata de no dejar de verte a ti mismo. Why eso? Finalmente, lo tenía to do.